El estoicismo es una de las filosofías de vida de la antigua Grecia. Sin embargo, normalmente nos ha llegado una especie de estoicismo por trocitos, por pedacitos, superficial, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque se entienden las consecuencias de, es decir, las virtudes estoicas, el entrenamiento estoico, pero no las causas de él. Si quieres entender a los estoicos, tienes que entender 4 de sus pilares de su visión central. Y para estos pilares voy a ir, por supuesto, a el estoicismo ateniense, al estoicismo clásico, al previo al romano, que es el que la mayoría de la gente conoce, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, etc. Ahora bien, para entender qué es el estoicismo y por qué tiene una visión del mundo, hay que entender el hormé o impulso. A ver, Aristóteles decía telos, hay una finalidad en la vida. Para los estoicos hay una finalidad en la vida y esta finalidad en la vida se ve reflejado en todo ser vivo. Todo ser vivo está diseñado para conservarse él y su especie. Así que cualquier conducta que vaya en contra de la conservación del propio animal es una que va en contra del instinto. Incluso una de las frases más comunes y más mal interpretadas de Zenón de Sitio, es decir, del fundador de la escuela estoica, es vive de acuerdo a la naturaleza. Mucha gente ha creído que esto significa que vamos a caminar desnudos, que no vamos a civilizarnos, que no vamos a aprender absolutamente nada. Digo, vamos a vivir de acuerdo a la naturaleza, así que sin ropa, ¿para qué vamos a vestirnos? ¿Para qué vamos a hablar un idioma? ¿Para qué vamos a aprender gramática, lógica, matemática? Esto no tiene sentido. No se refiere Zenón ni la escuela estoica que debemos de vivir de acuerdo a las condiciones de la naturaleza, sino que la naturaleza tiene un impulso que va en todos los seres vivos, que es la conservación. Esa conservación como impulso de nuestra vida nos lleva a vivir en comunidad, porque es la mejor forma en la cual podemos, sobrevivir y conservarnos como especie y como persona, pues como individuo integrante de un colectivo. Ahora, y aquí viene la parte interesante, si bien todos vamos con ese impulso, lo que destaca a los humanos, y por eso incluso después de Zenón, varios de los filósofos estoicos posteriores dijeron que no es vivir con la naturaleza en general, universal, sino es vivir con respecto a la naturaleza humana, es decir, en convivir a través de la característica principal de los humanos. ¿Y cuál es la característica principal de humanos? La razón. Por consiguiente, lo primero que hay que entender es que siempre existirá un impulso de conservar, de escoger aquellas conductas que permitan asegurarnos nuestra existencia. Para que quede muy claro, el temor, temo perder la vida, va a ser un impulso constante biológico dentro de nosotros. Quiero reproducirme, tener descendencia, va a ser un impulso biológico, natural, salvaje. El alimentarse, cuando el bebé busca a la mamá para alimentarse con su boca, nadie le ha enseñado eso. Y hay un impulso que le lleva a efectivamente poder comer, saber dónde está la comida, saber cómo acceder a ella. Por supuesto, de la mamá. Ahora bien, lo primero que debe entender entonces un estoico es que, reconociendo este impulso, a este impulso salvaje y natural se le debe colocar un barniz humano. Siendo la característica base de los humanos la razón, entonces iríamos a entender el segundo pilar de la visión estoica, el deber o el katecon. Si solamente viéramos a través del impulso de sobrevivir y de mantenernos vivos, pues entonces seríamos animales. Cualquier animal logra eso. Eso no tiene nada de naturaleza humana. Pero entendiendo que ese es nuestro impulso primario, racionalizar, medirlo y crear a través de la razón la selección de las mejores conductas para lograrlo es lo que efectivamente constituye el primer piso del estoicismo. El primer piso me refiero al primer escalón. El piso es entender el hormé, es decir, que vamos siempre a enfocarnos a que nuestras conductas nos permitan sobrevivir, o mejor dicho, vivir de una forma adecuada a la naturaleza humana. Por eso es muy importante para el estoico la educación y la sabiduría que deviene no solamente de aprender, sino de experimentar, de la experiencia. Entonces, ¿a qué se refiere el estoicismo con el deber? Si nuestra naturaleza es reproducirnos, pues
Eso se puede hacer de forma bastante salvaje. Entonces, ¿qué es efectivamente lo que nos obliga o nos lleva a convertirnos en sabios estoicos? El control. Y el control es a través de la selección de conductas adecuadas que nos permitan cumplir nuestro fin, nuestro orné, es decir, actuar según nuestra naturaleza humana o nuestro principio de conservación. La razón es la que te va a dar o te va a dictar algunas conductas que necesitas tener para continuar con la vida. Ejemplo, el deber a honrar a nuestros padres forma parte de nuestros catecón, de nuestros deberes. Sin nuestros padres no hay posibilidad alguna de la sobrevivencia humana. Es decir, si nuestros padres no nos cuidan, no tendremos realmente posibilidad alguna de vivir. Es decir, de mantener nuestro orné. También, por supuesto, el deber de los padres de cuidar a sus hijos. Ese es también un deber. El deber de escogerse o rodearse de amigos. El deber con la familia, con los hermanos. El deber de cumplir la palabra. Todo esto son elementos que la razón va a permitir al humano comprender que estas conductas nos van a permitir cumplir con nuestra naturaleza o nuestro impulso natural de conservarnos o de tener una comunidad que nos permita conservarnos como especie y como individuo. Pero al ser la razón y al nosotros ser algo diferente al animal, ya que razonamos, el deber, a diferencia de, por ejemplo, las visualizaciones kantianas, es decir, después de Kant, no es absoluto. Hay normas que debemos de cumplir de forma absoluta y normas que debemos de cumplir de forma circunstancial. Es decir, que siendo mala la conducta, se entiende dentro de las circunstancias. Vamos, los estoicos son uno de los prácticamente primeros fundadores del concepto del estado de necesidad. Es decir, de por qué hacer algo malo podría no ser castigado a pesar de que sea malo. Bueno, porque hay algunas circunstancias que lo permiten. Por ejemplo, si el concepto es la conservación, no debemos de, por ejemplo, permitir o apoyar a través de la razón cortarnos un brazo. Pero si nuestro brazo ha quedado atrapado y necesitamos cortar nuestro brazo para poder escapar y poder comer, sobrevivir, pues entonces es una conducta mala, es una conducta per se negativa, pero que circunstancialmente permite cumplir el hormé del ser humano. Es decir, la finalidad o el impulso de sobrevivir. Por ejemplo, es malo botar la riqueza, es una estupidez hacer eso. Pero en el caso de que el barco se esté hundiendo y necesitas aligerar el peso, pues es totalmente comprensible, usando la razón, que renuncies a tu riqueza para sobrevivir, para mantener tu vida. Después veremos que en los estoicos romanos, esta no es solamente la razón, sino la dignidad. La dignidad del individuo, la dignidad de la persona, es, junto a la razón, lo que le permite decidir. Pero a nivel de la escuela básica de lo estoicismo, es decir, a nivel de la visión estoica ateniense, resulta que no. Resulta que es aquello que nos permita vivir. Así me dice Diógenes Laercio que Zenón decía lo siguiente. Zenón fue el primero en darle el nombre de catecón, lo adecuado, el deber, siendo su denominación derivada de katá tinas heiken, alcanzar o incumbir a algunos. Es la acción que por sí misma es afín o ikeón a la disposición de naturaleza, pues de los actos realizados por un impulso, los unos son adecuados y otros son en contra de lo adecuado, y otros ni adecuados ni en contra de lo adecuado. Esto según Diógenes Laercio. Es decir, a través de la razón podemos determinar qué tipo de conductas es adecuada para nuestro hermé, es decir, para nuestro telos, para nuestra sobrevivencia, y aquellas que no lo son o aquellas que son indiferentes. Hacer un chiste puede ser indiferente. Es decir, hay que lograr visualizar con la razón las consecuencias últimas con respecto a nuestra naturaleza, es decir, con respecto a sobrevivir. De esto parte, es decir, de poder entender lo que es adecuado dentro de los impulsos del deber, es decir, de entender lo adecuado en relación con los demás, es decir, nuestras conductas en sociedad, como un límite racional a nuestro impulso natural o primario, surge el tercer pilar, el concepto de las pasiones. Aquí hay algo muy interesante. Pasión viene en su fuente originaria de un término asimilable al sufrimiento. La pasión es sufrir. Por eso, por ejemplo, existe la pasión de Cristo. Para los estoicos, las pasiones no son más que errores de juicio.
toda pasión es un juicio. Toda. Digo, recuérdense que para ellos tenemos el impulso y que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque lo hemos racionalizado como lo adecuado. Eso sería el cumplimiento de la filosofía estoica clásica. Entonces, si yo escojo lo adecuado, sé lo que es inadecuado. Y si no sé lo que es inadecuado, es porque no estoy usando la razón de forma correcta. O estoy usando la razón entendiendo que el telos, que nuestro objetivo, que nuestra vida, que la vida social es otra. Para entender esto con un ejemplo, el avaro cree que la riqueza es per se la vida y la belleza. Y resulta que no es así. La riqueza puede darte ciertas condiciones. Es decir, la riqueza sería lo que ellos llaman un mal indiferente. Al igual que ellos también hablan de la salud como un mal indiferente. Porque son cosas que per se no te dan ni nada bueno ni nada negativo. Usando la razón, tú puedes ser muy feliz teniendo riqueza. En este aspecto se separan de los aristotélicos, para los cuales tú no puedes ser feliz si no tienes capacidades económicas mínimas. Para los estoicos, ellos dicen que es posible todavía ser feliz aunque nuestras condiciones materiales sean contrarias. Es decir, seamos totalmente pobres. En este aspecto, pues yo difiero mucho. Creo que es necesario, como Aristóteles dice, algún tipo de seguridad económica. Pero aquí lo que estoy explicando es la visión estoica, no la mía personal. Así que, continuando con la visión estoica, para ellos el avaro ha confundido el bien, es decir, el fin, con respecto al bien. Es decir, en vez de buscar la sobrevivencia, la vivencia humana, ha buscado el placer a través de un objeto. Eso es un error. Es un error de juicio. El objeto no te va a facilitar tu fin. El objeto puede incluso ser muy perjudicial para ti. Vamos, la riqueza te puede traer conflictos, te puede separar de los elementos de los impulsos humanos, de la comunidad, etcétera, etcétera. Es decir, para ellos, todas las pasiones no son más que buscar un objetivo diferente a la conservación de la vida y a la conservación de la comunidad o del grupo. Para Zenón de Sitio hay 4 tipos de pasiones: la pena, el temor, el deseo y el placer, y todos los demás se originan de uno de estos. A ver, recuérdense, para ellos todas las pasiones son elementos irracionales, son elementos donde, opción 1, has perdido el filtro de la razón para juzgar esa conducta como negativa, o por el contrario, has desviado el objetivo de la razón. Es decir, te has separado del hormé o de la naturaleza humana. Así que, por ejemplo, una de las cosas más curiosas es que dentro de la categoría de la pasión llamada pena es sentir una especie de empatía, simpatía hacia otro. Bien puede ser esto ser envidia. Penar es lamentarse por tratar de dañar a los celos, la envidia, pero también la piedad. Uno de los temas que más llama la atención es que los estoicos son contrarios a la visión de la piedad. Para ellos la piedad es una pasión. Es sentir lástima, deseo de ayudar a una persona por el hecho de haber sido víctima de una injusticia. Y esto es un error, porque para los estoicos, en su visión de destino, uno tiene el destino que ha escogido a través de sus acciones. Es decir, si tú escoges acciones buenas, tendrás un destino bueno. Esa sería, de forma muy simplificada, una de las visiones del estoicismo clásico. Es decir, que si tú estás siendo víctima de unas injusticias, posiblemente eres víctima de los malos juicios que has tenido en tu propia decisión. Incluso hay un error bastante común. Mucha gente cree que los estoicos son sujetos indiferentes a la función pública, y nada más alejado de la verdad. Las funciones, o mejor dicho, uno de los deberes que hay que cumplir es que tenían los estoicos que tratar de llegar a situaciones o a posiciones de juzgamiento que permitan llevar la virtud y conservar la comunidad con los valores o con las conductas adecuadas. Es decir, bajo el concepto de Cadecón, de lo adecuado. Si tú dejas libre a un ladrón, vas a multiplicar los ladrones. No importa que te parezca que está bien porque, tenía hambre, o a su familia le iba a dar hambre, porque todos vamos a tener hambre, o toda la familia van a tener hambre. Y si uno puede robar, todo lo demás también. Es decir, para ellos la sociedad era un castillo en naipes. Si se descuidaba lo adecuado y la función pública debía de velar por lo adecuado, se caía este castillo. Es decir, se iba irracionalmente en contra de la propia comunidad y del impulso de conservación
individual o personal. Por supuesto, eso también tiene que ver con otro de los pasiones que lo separa por completo del hedonista, era la búsqueda del placer. Para ellos, el placer es consecuencia de la conservación. Y nunca un placer puede ponerte en 3 y 2 con respecto a la conservación. O lo que es igual, si el placer de tomarte una foto para publicarla en redes sociales y que te den me gusta es superior que la razón que te dice no debería colocarme en este sitio porque la probabilidad de que me caiga es muy alta, pues entonces estás juzgando a través de la pasión y no a través del catecón, la conducta adecuada para mantenerte en el impulso de lo vivo, es decir, en el impulso de la conservación. ¡Ojo! Porque ellos, haciendo uso de la razón y viendo que no siempre la conducta, incluso la adecuada, en circunstancias podría ser no adecuada, o mejor dicho, porque en circunstancias especiales podría lo no adecuado ser lo adecuado para hacer. Y esto pues es un problema que más adelante se trata de resolver con las escuelas posteriores. Pero ellos colocan, por supuesto, a través del uso de la justificación racional, que tú puedas explicar por qué esa es la conducta adecuada, siendo la conducta inadecuada por la razón. ¿Por qué despreciar a tus padres puede ser una conducta adecuada en una circunstancia muy particular? Por ejemplo, o por qué cortarte un brazo podría ser adecuado. Y por supuesto, el último pilar al que le voy a dedicar un video propio, que son las virtudes estoicas, es la virtud o el arete. La virtud es no solamente la decisión. Para decidir, recuerda que tienes que tener la sabiduría de saber cuáles son las conductas adecuadas o las conductas inadecuadas, o las indiferentes. Sobre todo para evitar las inadecuadas, que sería el concepto de lo que trata de educarte el estoico. Para tú ser considerado estoico tienes que ser virtuoso. El virtuoso es aquel que en su conducta hace lo adecuado, es decir, aquel que cumple el deber. Y cuando toma una decisión del no deber, puede justificarlo. Esto suena demasiado general, y lo es. Entonces, los estoicos crearon toda una serie de virtudes específicas, que las vamos a explicar en otro video, en las cuales te dan cómo efectivamente poder triunfar sobre tus pasiones. En este canal ya he dejado algunos videos sobre cómo controlar la ira o la ansiedad o cómo responder a un insulto, etcétera. Están por acá. Hay una lista de solo la escuela estoica, si te interesa el tema. Dentro de las virtudes, y es por eso que de repente algunas personas de fisiculturismo lo han tomado como por lo menos una filosofía que se acerca un poco al cuidado del cuerpo, ellos consideran que dentro del concepto del impulso, una de las primeras cosas de la virtud, aunque per se no tiene una inscripción propia, es mantener el cuerpo saludable en ejercicio. Y otra es vivir en sociedad. Sin embargo, estos son virtudes muy generales, más cercanas al concepto de la conducta adecuada, de la conducta esperada. Y que incluso la virtud es tal que nos permite desprendernos incluso del impulso inicial natural de sobrevivir. O lo que es igual, a pesar de que lo adecuado pudiera en principio racionalmente ser conservar la vida, hay momentos en los que esto no es válido. Por ejemplo, si tenemos que defender a nuestra familia o a nuestra patria, esto forma parte de toda una virtud particular que es más o menos la valentía o el deber militar. Si tu patria está en peligro, si tu familia está en peligro, tienes que salir y defenderlo. Aunque eso valga en contra del impulso inicial. Por eso ser estoico es entender el impulso y aprender a usar la razón para justificar lo que es adecuado. Lo adecuado no es una actitud individual, que mucha gente cree, la ética individualista estoica. No. Es algo social. Lo adecuado ya lo han dicho otros. El momento oportuno, es decir, la circunstancia, pudiera salvar algún tipo de comportamiento no adecuado. Pero jamás va a convertir lo no adecuado en adecuado general, sino en una excepcionalidad. Eso quiero que quede muy claro. Los estoicos no son una ética individualista o relativista. Son una ética racionalista y comunitarista. Es decir, considera que el humano en nuestra naturaleza es colectiva o común. Por consiguiente, que el bien es absoluto, aunque podría haber circunstancias eximientes excepcionales. Entonces, los 4 pilares de cualquier visión estoica son el hormé, es decir, el impulso, el catecón, lo adecuado, el deber, el uso de la razón como filtro entre los impulsos de la sobrevivencia y nuestra conducta final, la pasión. Y aquí viene algo interesante. El tercero, que son las pasiones, normalmente se han hecho como contra o como enemigas, como contra de la virtud. Cada virtud domina alguna pasión. Así que cuando vayamos a ver las virtudes, tendremos que ver la virtud y su contravalor, que sería la pasión, el juicio errado. Por consiguiente, la pasión es el juicio errado que te va a llevar al sufrimiento. Eso es lo que quiere decir la pasión.
desde el punto de vista de la escuela estoica, por supuesto. Y la última es la virtud, o lo que es igual, la conducta, siguiendo el hormé y el catecón, y controlando o no siguiendo las pasiones. En fin, espero que este video te vaya a servir para cuando escuches cualquier término relacionado a los estoicos, te acuerdes que en cualquier tipo de escuela estoica en la que estés, estos 4 principios se aplican prácticamente de forma de rajatabla. Es decir, es una visión que todavía perdura si deseas ser llamado estoico. Es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a mis muy estoicos Patreon y miembro del canal Que Bien de Seguidas. José Flores, Jorge Guerra, el perro de Diógenes, Andrés López, el prof, Osman X, Eva García Franco, Joaquín López, Rocio Cori, Alex, Darío López, Cris Balco, Tony Macías, Israel Hernández, Diego Londoño, Humberto On, Manu Robles, Guillaume Padrón, Hotfrigo, Marcos Cristóbal, Harry Bon, Miguel Morales, Javier Aguirre, Pablo Kevin, Joe Mamba, Lian Gaufeni, Gabriel de Velasco, José Javier Jiménez, Malon Meli, Mariana Flynn y tu pinche W. Igualmente agradezco al único miembro del canal de YouTube, IGIM. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Es todo por hoy. Recuerda, no dejes que otro piense por ti. El Estado hay que reducirlo de tamaño y la reducción de los impuestos también es extremadamente importante. Sapere aude y hasta pronto.